tenía que ver, bueno, o sea, con el análisis de los modelos, o sea, nosotros con esto habíamos visto, digamos, o sea, como las formas elementales de analizar los algoritmos, ¿sí? Para evaluar qué tan buenos son, utilizamos algunas herramientas y algunas métricas. O sea, ¿se acuerdan alguna? La matriz de confusión, ¿no? Matriz de Ajá. confusión. Justo Muy la bien. primera, sí. Que de ahí, o sea, después podíamos sacar el accuracy. O sea, que el accuracy tenía que ver más que nada con... Digamos, ¿alguien puede explicar qué es una matriz de confusión? Es como que te dice los casos que pensabas que iba a pasar y pasó, los casos que iba a pasar y no pasó, los casos que pensabas que no iba a pasar y no pasó, y los casos que pensabas que no iba a pasar y pasó. Así que esto juntas todo y ves, por lo menos lo que entendí, ¿no? Como de todo lo que prediciste, lo que realmente pasó y lo que no. Y ahí comparás más o menos, no sé si de 40.000 casos, 38.000 están bien y 2.000 están mal, entonces más o menos quiere decir que está bien, como que mi modelo, digamos, ¿no? Que más o menos va por el buen camino. Claro, vos, digamos, para los que nunca vieron, o sea, qué es un modelo predictivo, nosotros en una, digamos, eh, cuando empezás a hacer los análisis, o sea, lo que haces por un lado es dividir los datos en dos, por lo menos, como para poder hacer, primero, un entrenamiento del modelo y después haces un testeo. Entonces, en los modelos predictivos, o sea, por ejemplo, de rotación de personal, vos vas a tener una variable, o sea, que se llama target, que es una variable, o sea, tu variable objetivo, y que por lo general, o sea, siempre va a tener, o sea, unos y ceros. ¿Sí? Entonces el 1 significa que se fue y el 0 significa que no. Entonces vos después vas a hacer, o sea, tu predicción. Entonces vos vas a poner, bueno, si esa persona se fue, vas a tratar de, bueno, adivinar si esa persona se fue o no se fue. Entonces en la matriz de confusión vos lo que vas a tener es una tabla de doble entrada, en donde acá vas a tener los ceros y los unos. Estos son los reales, o sea, lo que te viene, o sea, ya de por sí de tu tabla, ¿no? O sea, de tu tabla original, con la que le entrenaste el modelo. Después, o sea, con la otra parte del dataset, lo que haces es hacer una predicción y vas completando, digamos, te vas fijando, bueno, yo en el primer caso, que se fue, o sea, realmente se fue ese empleado, y después, o sea, yo predije que se iba, esto va a estar, digamos, o sea, dentro de la parte de los aciertos, o sea, como un verdadero positivo. Bueno, ese uno me quedó hermoso. Y básicamente lo que va a hacer es contar. Después con el segundo, yo, o sea, realmente o sea, no se fue desempleado y yo predije que sí, entonces ese va a estar acá. Entonces empiezo a sumar porotos, o sea, en cada uno de los sitios. O sea, entonces imaginemos que no sé, el siguiente no se fue y yo predije que no se iba, entonces iba a estar así. Después, o sea, el siguiente acerté que se iba, entonces empiezo a sumar, o sea, empiezo a sumar porotos acá y demás. Entonces esto después lo que te va a dar es como distintas métricas, que la accuracy es justamente, bueno, o sea, tiene que ver con todos los aciertos, o sea, tanto de los positivos como de los negativos, de la gente que se fue y de la gente que no se fue. Entonces el accuracy tiene que ver con el total de todo esto. Bien. Y después teníamos también la curva ROC, que de la curva ROC una de las cosas que faltó desarrollar un poquito más fue el área abajo de la curva. ¿Sí? Eso es uno de los temas de hoy.
Entonces, bueno, en esta parte de la presentación está toda la, digamos, como, o sea, es un repaso de cómo armamos el modelo para que lo puedan copiar y pegar. O sea, Reader es un paquete para leer los datos, Tidyverse es un paquete para manipular la información. Y bueno, de esa manera cargamos nuestros datos, y acá lo que podemos ver es, o sea, que tenemos 10 columnas, y nuestra columna target, o sea, nuestra columna donde nos dice que si la gente se fue o no se fue, se llama left, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, acá hay un paso que salteo del anterior, porque ya lo habíamos visto esto, pero bueno, o sea, saco el campo de sales, o sea, que tenía que ver con el departamento, pues ya habíamos visto que no era una variable significativa, y convertimos, o sea, en numéricos, o sea, los salarios, o sea, donde, bueno, todo lo que sea low va a ser 0, todo lo que sea medium va a ser 1, y todo lo que sea high, o sea, sueldos altos, va a ser 2. Entonces, ahí dividimos, o sea, usamos una librería que se llama Caret para toda la manipulación del modelo, planteamos una semilla para poder reproducir los resultados, porque ¿qué pasa? Digamos, o sea, cuando nosotros hacemos las particiones de los datos, o sea, lo hacemos aleatoriamente, no es que decimos, bueno, agarramos el primer 70% de los casos para armar el dataset de training, y el 30% de los casos restantes para hacer el dataset de testing. Lo que se hace habitualmente es seleccionar aleatoriamente esos datos. Entonces la semilla, o sea, este set seed, lo que hace es que ese resultado sea reproducible, o sea, que podamos volver a empezar y va a elegir los mismos datos aleatoriamente para hacerlo. Entonces, lo primero que hace es crear como una lista de todas las filas que van a estar digamos, en el modelo de training. Entonces lo creo de esta manera, y después creo el data frame, o sea, de testing, haciendo como la selección por la negativa, o sea, todo lo que no sea modelo de HR, que está guardado acá. Ese va a ser digamos, mi dataset de test. Un paso que siempre, o sea, está bueno a ver, o sea, es o sea, que no haya sesgos, o sea, que el balance de las clases, o sea, la clase acá sería si se fue o no se fue, que es que esas proporciones de la gente que se fue sean parecidas en ambos datasets. Y después, o sea, hacemos el modelo de regresión logística. Con esta función que se llama predict, o sea, creamos las probabilidades en cada uno de los datos de las filas del dataset de entrenamiento, y eso nos va a arrojar, digamos, o sea, una probabilidad. O sea, acá ya salté un paso y agregué las predicciones al modelo, digamos, a los datos de testeo, al dataset de testing. Y acá, o sea, lo que hago es ver los primeros 20 resultados. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que estamos viendo es una probabilidad. O sea, digamos, la primera persona en la fila, digamos, en el archivo, tiene, digamos, un 51% de probabilidad de irse de la empresa. El segundo, un 15%. El tercero, un 50%. El cuarto, un 36%, y así sucesivamente con los 4.999 casos que tenemos en este modelo. Digamos, en esta parte del dataset. Después lo que hacemos es agregar todas estas probabilidades al dataset de testing en una columna nueva que se va a llamar score, y después, o sea, con mutate, o sea, una función de tidyverse, lo que hacemos es crear como un rango. Digamos, acá es una variable condicional, o sea, es una función condicional. O sea, si el score es mayor a 0,5, entonces vamos a hacer una predicción de que la persona se fue. Y después, si es menor a 0,5, le vamos a poner un 0.
O sea que nuestra predicción es que esa persona se va a quedar. Creamos la matriz de confusión y después con esta otra función vemos todos los resultados. O sea, no solamente vemos, acá está la matriz de confusión, ¿sí? En esta parte. Entonces, los aciertos de las cantidades de gente que no se fue y que nosotros predijimos, hicimos una predicción de que no se iban, fueron 3.140. Y de las predicciones que nosotros hicimos que se iban y que realmente se fueron y que efectivamente se fueron los 384, entonces eso, digamos, ya nos da una medida del accuracy. Que en líneas generales no es tan malo, digamos, en este modelo. ¿Sí? Después todo lo que tiene que ver con la sensitividad y la especificidad son cosas que podemos ver acá. La tasa de sensitivity, o sea, tiene que ver con la cantidad de verdaderos positivos sobre la suma de los verdaderos positivos, de todas las predicciones sobre los positivos. Y especificidad es todo lo que tiene que ver con, o sea, el total de verdaderos negativos sobre la suma de los falsos positivos y de los verdaderos negativos. Todo esto nos da. Entonces, bueno, de esta manera pues, nosotros podemos ver, por ejemplo, qué tan bueno es ese modelo y además otro tipo de información. Acá lo que nosotros queremos también, otra de las cosas, es que los errores de tipo 2, o sea, los falsos negativos, o sea, sean los menores posibles. Así que bueno. Sergio, perdón. Sí. Sensitivity y specificity, ¿para qué servían? Son como otras medidas. O sea, ¿para qué sería? Por ejemplo, para ver, o sea, de todas las predicciones por ejemplo, de los campos positivos, o sea, en este caso de la gente que se fue, digamos, es para ver, o sea, la tasa de acierto, digamos, solamente de los casos positivos. Está bien, bien. O sea, vamos a hacer la cuenta, digamos. Estos serían verdaderos positivos y falsos negativos. Sería esta. En los casos que coincidió el modelo, digamos, el modelo que yo predije. Claro, por ejemplo, acá sería función. Yo tengo 281 y 384, ¿no? Entonces, esto es 281 más 384. Ese son 665 predicciones en total de la gente que se fue. ¿Sí? O sea, eso es lo que, digamos, en total lo que tengo del dataset, tengo 665 personas que se fueron, digamos, y que yo tengo que fueron las predicciones sobre la gente que se fue. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero ver acá es, o sea, de estas 665 predicciones, ¿cuántas realmente fueron acertadas? Entonces, 384 dividido 665 me da 0,57. Eso sería como mi cálculo de sensitivity. Sensitivity. Mi cálculo de especificidad. Es de vuelta con los negativos. Entonces, sería lo mismo con los negativos. Tengo 3.140 más 694. 3.834. Dividido. Sí. Y este sería este otro cálculo. El de especificidad. Después el resto no tengo ni idea qué es.
O sea, el intervalo de confianza, digamos, calculado con un intervalo de confianza del 95%, y demás. Es lo único que más o menos me hace sentido después de acá. Después, todas estas medidas, o sea, vienen principalmente de esta tabla. Pero bueno, con esto, o sea, lo que nosotros hacíamos después es calcular, hacer una estimación de la curva ROC, digamos. Que la curva ROC lo que hace es, a medida que tiene aciertos, o sea, esto se va a mover del 100%, o sea, digamos, en el 100% de los casos. Entonces, a medida de que nosotros tengamos aciertos en el modelo, lo que va a hacer la curva es ir moviéndose para arriba. Y cada vez que nosotros dijimos, bueno, que predecíamos que una persona se iba, pero que realmente no se fue, digamos, nos movemos a la derecha. Después va analizando caso por caso. Lo que hace también esto de fondo es ordenar, digamos, a todas las probabilidades, o sea, toda la columna que nosotros pusimos en score, lo ordena de mayor a menor, ¿sí? Entonces lo que va haciendo es viendo, a medida que a medida que van bajando las probabilidades, bueno, qué tasa de acierto tenemos en general, ¿sí? Esta columna en diagonal, o sea, digamos, sería como nuestro modelo aleatorio, ¿sí? Que ahora vamos a entrar un poquito en algunos detalles de esto. O sea, pero entonces lo que nosotros queremos ver, o sea, básicamente con nuestro modelo y con la curva ROC, es cuánto se aleja, digamos, nuestra curva de este modelo aleatorio. Entonces, ahora usé otra librería, o sea, no la misma librería que usamos la otra vez, que se llama PERROC, y creo un objeto con eso. Entonces, con la función ROC, lo que hago es pasarle del modelo de testing la columna real, o sea, de la gente que se fue y la que no se fue. Después mi predicción. Este es un parámetro para que la curva, digamos, o sea, no esté tan, digamos, atenuada. Después, si quieren, prueben para ver qué pasa cuando ponen true acá. Los intervalos de confianza, que al final ni me puse, esto lo podría haber sacado. Y los argumentos del gráfico. Que lo dibuje, sí, o sea, que me diga, que me haga el polígono debajo de la curva, sí. La grilla, bueno, algunas configuraciones. Estos parámetros tienen que ver también más con digamos, con parámetros del gráfico, o sea, de la estética del gráfico. Entonces, de nuestro modelo, o sea, nuestra curva ROC, o sea, de esta regresión lineal, la curva ROC es esta, y el área, o sea, que está bajo la curva, es del 81%, del 0,81. Y estos son los intervalos de confianza. Entonces nosotros lo que vamos a buscar siempre con los modelos es que esto, o sea, esta curva, o sea, toda esta área que está haciendo, digamos, que está debajo de la curva, sea lo más grande posible, ¿sí? Dos preguntas que tengan hasta acá. Bueno, avanzo. Después otras cosas que habíamos visto, o sea, que en el tema cuando vimos Random Forest, o sea, que por ahí, o sea, quedó un poquito flojo, o sea, la explicación había sido lift y gain, ¿sí? Que también hace un juego de internamente ordenar de mayor a menor, digamos, o sea, las probabilidades, y lo que hace es, o sea, un cálculo, o sea, y divide, digamos, a todo el dataset en deciles, o sea, que lo divide básicamente en 10 partes iguales, o sea, en 10 secciones de los datos, o sea, con cada una de las secciones que representa el 10% de los datos, ¿sí? Es la misma, digamos, es la misma noción que está detrás de los cuartiles, nada más que en vez de dividir el dataset en 4, ahora lo hacemos en 10.
Básicamente lo que queremos ver con esto es, bueno, o sea, cuánto mejora lo que tenemos, o sea, de esencia, digamos, detrás de esto es ver con mi hija estamos a full con Paint, así, o sea, sepan entender esto, estos brotes artísticos. Eh, ¿Cuántos años tiene tu hija, Sergio? 6. Ay, ahí va. Sí, 6. Nosotros, o sea, desde el punto de vista de la probabilidad, o sea, en su forma más sencilla, o sea, esto sería sin condiciones, o sea, digamos, probabilidad es todo un mundo aparte, o sea, dentro del mundo que es las estadísticas, es toda una disciplina en sí misma, y no nos, o sea, hoy no nos vamos a meter mucho en esto, pero en esencia, digamos, o sea, hoy lo que sabemos de una persona es que se puede ir o se puede quedar, o sea, con la misma probabilidad, digamos, o sea, en la realidad no es tan así, pero digamos, en su forma más elemental, hoy lo que sabemos de las personas es eso, que se puede ir o se puede quedar. O sea que la probabilidad de que se quede es del 50% y la probabilidad de que se vaya también es del 50%, digamos. Es lo que sabemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que buscamos saber, digamos, principalmente con nuestros modelos? O sea, es tratar de, o sea, mejorar digamos, este umbral, digamos, o sea, de tener como un poquito más de certezas, como de reducir la incertidumbre, o sea, de que se vaya, de que alguien se vaya. Entonces lo que vamos a ver, digamos, o sea, lo que hace la curva ROC y lo que hace tanto el lift como en gain, o sea, que de alguna manera lo que hacen es muy, muy parecido, pero son distintas métricas, o sea, son métricas diferentes, bueno, ver, o sea, con qué modelo, digamos, o sea, cómo voy mejorando, digamos, esta incertidumbre de lo que yo sé de las personas. ¿Sí? Entonces es como básicamente subir un poquito más la vara y tener un poquito menos de incertidumbre de lo que va a pasar, no sé, mañana. Este, así que esa es un poco la idea tanto del lift y del gain. Lo que buscamos con el gain o con la De los ganancia. resultados binarios. ¿Eh? Era esto que decía Giovanna, de los resultados binarios. Es de lo que, claro, de los resultados binarios, o sea, pero en general, digamos, sí, no sé si se aplica en otro modelo. No sé, Adrián, si vos tenés algún input sobre esto, que tal vez en modelos de clasificación no binarios también sirva. En general lo clasificación para modelos de regresión. Y creo que dentro de la curva game y la curva lift, lo que se hace es dividir el dataset, pero entre los que tienen mayor probabilidad de, porque se usa mucho en marketing, los que tienen mayor probabilidad de que sean target igual 1, o sea, por ejemplo, que dejen la agencia, entonces lo ordenas de mayor a menor, y los que tienen 90%, por ejemplo, de probabilidad, los pones primero y después vas bajando por deciles, 80, 70, y te fijas en el primer decil cuántos tipos de los que se iban pudiste agarrar. Entonces, si esto con la de game. Por ejemplo, si vos agarraste, había 600 tipos que se iban a ir y vos con los primeros 200 pudiste agarrar 100, entonces como que es mucho más eficiente tu forma de agarrar las personas y en campañas de marketing se usa, por ejemplo, porque podés agarrar a los tipos que tienen más probabilidades de que te compren y en vez de agarrar y ofrecérselo a toda tu cartera de clientes, se lo ofreces a los que tienen más probabilidad y con un ofrecimiento menor le vendiste a más gente. Y eso se muestra con la de ganancia. Pero Bueno, sí siempre lo veo con modelos sí. binarios. No lo vi con regresiones, esto que te da un número. Es más, se me hace un poco difícil a veces cómo evaluar el rendimiento de los modelos
ya que la curva ROC entiendo que no me sirve demasiado en modelos de regresión, por ejemplo. Si yo quiero predecir el precio de una casa, por ejemplo, y ahí voy a tener un número que no es binario, sino un intervalo de números. Y Sí. claro, ahí creo que solamente con CV, Cross Validation. Pero bueno, sí, eso respecto a esto, entiendo que es para modelos de clasificación no más, como el que habían dicho al principio. Sí, sí, bueno, para ver los precios de las casas, o sea, tenés, por ejemplo, puedes usar árboles de decisión o, bueno, o modelos bayesianos, que por ahí sí, o sea, el modelo bayesiano sí lo que busca es como, bueno, es ver la probabilidad de que quedes en cada clase. Pero bueno, el gain, o sea, lo que va midiendo es también, o sea, es la tasa de acierto acumulada en cada uno de los deciles, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver con un gráfico, lo vamos a ver en una tabla. Pero bueno, el gain o la ganancia en español es esto, es la proporción de aciertos acumuladas para cada uno de los deciles de nuestras predicciones. O sea, lo que explicaba Adrián, se ordenan las probabilidades de nuestra columna de score de mayor a menor, lo dividimos en 10, y lo que vamos viendo es, bueno, a cuánta gente acertamos, o sea, acumuladamente, en cada una de los deciles. El lift, o sea, no sé si hay una palabra en español para el lift, lo que mide, o sea, es justamente esta proporción, o sea, que tenemos entre nuestra predicción y nuestro modelo aleatorio, o sea, nuestro 50-50 o sea, bueno, ¿cuántas veces mejora nuestro modelo a, digamos, a esta probabilidad de 50-50? ¿Sí? Y también, o sea, se evalúa, digamos, en cada uno de los deciles. Entonces, usando la librería... Sergio, tengo una pregunta, llevándolo al ejemplo que trajo Adrián. A nosotros, por ejemplo, desde Recursos nos serviría para segmentar la población y ver, no sé, qué tipo de beneficios se podrían ofrecer dentro del paquete de compensaciones para fidelizar a los colaboradores, por ejemplo. ¿Podría servir así? Estoy Sí. pensando exacto en el ejemplo como lo dio Adrián de clientes. Es que es la idea, digamos, o sea, yo quiero hacer, Ok, digamos, para eso. Bien. yo quiero Buen hacer un día, ¿cómo modelo... les va? Sí, Soy Ale. Para mí, Buen día. estoy descubriendo esto, ¿no? Porque yo lo hice casero. Pero para mí, iba escuchando el ejemplo que daba Adrián, y a mí y mientras vos, Sergio, ibas haciendo tus comentarios, lo que se me venía a la cabeza que está buenísimo, más que para, o por lo menos como lo interpreté yo, ¿no? Más para reducir la incertidumbre, a mí me sirvió mucho de vuelta, lo hice casero con un Excel, para poder adelantarme, o sea, y generar acciones en esas probabilidades altas de que alguien se fuera, ¿sí? Entonces, si yo puedo pronosticar que por tendencia tengo, no sé, una probabilidad de un 30% que se vaya X cantidad de gente, actúo sobre ese segmento con determinadas acciones. Y ahí incluso se puede hacer lo que dice Giovanna, ¿es? Giovanna, de decir, bueno, qué acciones en concreto hacen engagement para con esas personas. Entonces, para mí, esto que están contando es súper poderoso, súper. bueno, ahora vamos a ir justo a la idea de hoy era profundizar un poquito el análisis en ese sentido también, ¿no? Porque yo tengo acá un modelo que, o sea, puede darme mejor con otro algoritmo y demás, pero tengo un modelo que dentro de todo me da bastante bien en los papeles. Entonces, bueno, el gain y el lift, o sea, lo que decíamos, o sea, con esto era que, digamos, con esta o sea, función de la librería de fan modeling, nada, es buenísimo esto porque, o sea, busqué un montón de lados, o sea, cómo calcular el lift, el gain, o sea, vi cosas, o sea, muy chotas. Y por suerte tenemos Muchos gente como pasos. Pablo que nos lo resolvió muy fácil. Sí. Fíjense, de alguna manera, digamos, el gráfico de ganancia, digamos, es muy similar a la curva ROC, digamos. Entonces lo que nos está apareciendo acá, digamos, a todas estas etiquetas que tenemos dentro de la curva, es, o sea, digamos, la cantidad de casos acumulados de acierto sobre la predicción en cada uno de los deciles. O sea, yo acá
tengo a todo mi dataset dividido, o sea, en 10, o sea, en 10 partes, o sea, de ahí la palabra decil. Entonces, en el percentil 10, o sea, en mi primer segmento, digamos, yo tengo digamos, un acierto en el 21% de los casos. En el 20% tengo un acierto, digamos, o sea, del 50% de los casos, y así sucesivamente, o sea, va, digamos, haciendo toda esta cantidad de aciertos acumuladas para cada uno de los segmentos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Digamos, en esta tablita, digamos, o sea, yo tengo en el primer decil, digamos, o sea, una ganancia de, del 21%, ¿sí? El lift, o sea, lo que nos está diciendo es, bueno, o sea, la proporción, o sea, de mejora digamos, o sea, el modelo aleatorio, ¿sí? O sea, yo sé que ahora, o sea, cada una de las personas, ahora las personas se pueden ir o no ir, o sea, mi 50% de probabilidad, y bueno, y lo que está diciendo de esta curva de lift es, bueno, ¿cuántas veces mejora nuestra predicción sobre ese 50%? Entonces lo que estamos viendo acá, estos numeritos, 2,14, 2,5, 2,17 y así sucesivamente, digamos, es justamente cuántas veces mejor nuestro modelo, o sea, prediciendo respecto de nuestro modelo aleatorio, ¿sí? Entonces vemos que al principio es como muy bueno y después, bueno, normalmente tienen, sí, la mayoría de las curvas de Leaf que vi, o sea, tienen como una forma así. Porque recuerden que lo que va haciendo esto internamente es ordenar las probabilidades de mayor a menor. Entonces lo que vamos viendo es en cada uno de los deciles, o sea, cómo va mejor, o sea, cuántas veces es mejor nuestro modelo respecto del modelo aleatorio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene algún, me parece loco, que en el 10% que tiene mayor probabilidad de acierto sea más bajo que el de 20? Calculo que es algo que pasa seguido, pero medio que teóricamente debería ser, que la punta debería ser el 10%, ¿no? Sí, o sea, bueno, es cierto, o sea, pues, en teoría nosotros estamos viendo como, digamos, las probabilidades ordenadas de mayor a menor. Claro. Lo que Sí. está ahí es que ponele, del 0 al 10 subió 1,4 y el lift es de 2,14. Del 10 al 20 subió 2,51 porque subió de 21,4 a 50,2 y después empezó a bajar porque empezó a predecir o a acertar menos veces porque ya en realidad estaba llegando al 100. ¿No tiene algo que ver con eso? Sí, pero lo que decía Adrián, o sea, pues en teoría nosotros estamos, o sea, ordenando las probabilidades de mayor a menor. Entonces, en el primer decil hay como, digamos, él lo que dice es que la curva tendría que seguir toda esta forma directamente. Claro, como que debería ser más alto el... Claro. Así, tendría que ser algo así. Y en realidad, o sea, lo que estamos viendo es, y en realidad lo que estamos viendo es algo así. Puede ser algo, digamos, un problema de modelo, digamos. No, sí, me parecía Llamativo. interesante verlo, pero sí, entiendo que debe pasar seguido. No sé, no me tocó hacer tantos modelos predictivos, pero para el equipo que decida hacer esto, me parece que es un lindo Claro. ejemplo. ¿Puedo hacer un comentario respecto al sí. de ganancia? Sí. Porque justo este de acá de que dice 50% y estamos en el 20%, es para el caso que había mencionado de en qué cliente, en qué target de gente actuar, significa que con el 20% nada más de tus clientes, de tu personal, vos podés agarrar el 50% de los tipos que tienen mayor probabilidad de irse. Entonces sí, si vos tenés que, fíjate que no tenés que actuar con todos y darle un resarcimiento ni nada, sino que podés actuar solamente con 20% y el 50% de las personas que se estaban por ir las podés encontrar ahí, con esa parte de la población que es muy poca. Como que visto así es bastante más útil
en la aplicación que la curva ROC. La curva ROC como que te dice cómo funciona tu modelo, pero acá como para aplicar es bastante más útil. Entiendo que esa es la de ganancia. Sí, la curva ROC, o sea, digamos, hay, digamos, como en todo, digamos, o sea, vos tenés aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos, o sea, de los resultados. Digamos. La curva ROC y el área abajo de la curva lo que te va a dar es como un aspecto cuantitativo de la información. O sea, para ver si tu modelo dentro de todo está bien, o sea, más allá de que, bueno, si las variables son significativas, si el resultado también es significativo, digamos, todo ese tipo de cosas, digamos, son como los aspectos cuantitativos. Por ahí la ganancia y el lift también son métodos cuantitativos, pero ya te dan, digamos, como otra cualidad, o sea, como otra calidad de la información, digamos, o sea, de los datos, o sea, en definitiva, o sea, la curva ROC y la de ganancia, digamos, tienden a ser similares, o sea, por ahí la curva de ganancia lo que tiene es este aspecto cualitativo de, bueno, de cuántos son la cantidad de aciertos que tenés. Digamos. Pero, o sea, tampoco te tenés que quedar solamente con esto. Porque, por ejemplo, No, sí, obvio. Bueno, esto es lo que decía, o sea, nosotros, o sea, lo que tratamos de mejorar es este 55% de chances que las personas tienen de irse, y demás. Entonces yo por ahí, o sea, algo que no hicimos, o sea, digamos, cuando vimos toda esta parte del modelo, y que me gustaría que el equipo que haga, digamos, los grupos que hagan, digamos, los análisis predictivos, lo vuelquen también, digamos, en los datos, es toda la parte de análisis exploratorio. ¿Sí? Porque dentro del análisis exploratorio, por ejemplo, de este dataset, digamos, hay 3 grupos, o sea, como muy claros, o sea, de las personas que renunciaron. ¿Sí? Lo que estamos viendo en el eje, digamos, este es un gráfico que uso en casi todos mis cursos. Lo que estamos viendo digamos, en el eje horizontal es, o sea, los niveles de evaluación. O sea, los mejores evaluados van a estar a la derecha, los peores evaluados van a estar más cerca del origen, o sea, más cerca del cero. Y después en el eje vertical, o sea, yo lo que tengo es el nivel de satisfacción. O sea, los que más felices están arriba, los más infelices están abajo. Y acá vemos 3 grandes grupos. O sea, un grupo, o sea, de la gente que se fue están pintados en azul, y todo lo que está en gris son empleados que aún permanecen en la compañía. Y esto es solamente del dataset de testing. En líneas generales, o sea, con todo el dataset pasa lo mismo. Acá está el código para generar este gráfico. Digamos, esta parte yo me la salteé, digamos, o sea, en las explicaciones de esto, pero digamos, es una parte fundamental. Entonces yo acá, ¿qué estoy viendo en estos grupos? Un grupo de empleados, o sea, que está de altísimo desempeño, o sea, está, digamos, en el cuartil más alto de los datos, pero, o sea, que están totalmente infelices en la compañía, o sea, que después tenemos otro grupo, o sea, de bajo desempeño y de bajo nivel de satisfacción, que vos decís, bueno, qué lástima, pero adiós, muchas gracias. Y después tenés otro grupo interesante acá arriba, de gente que tiene alto desempeño y altos niveles de satisfacción. Entonces vos decís, ¿qué onda? ¿No? Supuestamente esta gente no se tendría que... Pero bueno, lo que pasa en la realidad es que, bueno, normalmente esta gente, digamos, o sea, tiende a ser más visible dentro de las empresas, o sea, qué sé yo, si se va alguien, o sea, vamos a ir a buscar siempre a este grupo de gente, digamos, a este nicho de gente. Porque, por ejemplo, no sé, si te piden, imaginemos que yo me fui a esta empresa y me llega, y digamos, y al equipo de selección le llega alguien de acá, y yo sé que, digamos, el tipo está infeliz, o sea, le puedo decir, no, a este flaco no lo traigas porque, no sé, labura muy bien, pero es un tipo re jodido, se vivía quejando, no sé. En cambio, si me llega un currículum de acá, y bueno, traerlo pues recopado, no sé, para adelante y cosas por el estilo. Entonces, esta es como la gente más expuesta. Entonces, tiene sentido que tengamos un grupo acá. Entonces, bueno, aprovechando, digamos, o sea, la clase pasada, digamos, bueno, o sea, qué tan bueno es este modelo que en números anda bastante bien y que para problemas de ciencias sociales, digamos,
un 78%, digamos, es casi ser Dios. Yo me acuerdo que Globant en una conferencia dentro de la maestría de la UBA, contaban que, no sé, estaban viendo justamente un problema de attrition en la educación a distancia de Estados Unidos, y lo estaban vendiendo como algo, o sea, haciendo la salvedad que tenía mucho para mejorar, pero digamos, como algo que lo estaban usando y que le estaba funcionando dentro de todo bien. Tenía, digamos, una tasa de acierto de una accuracy del 66%. O sea, así, bueno, un 78% de accuracy me da como bastante bien. Ahora, aprovechando, bueno, la clase pasada, donde Pablo nos mostró cómo hacer clusterings, o sea, con Camins, o sea, Camins es, digamos, como una de las formas más sencillas de hacer agrupamientos, o sea, entre los datos, o sea, porque yo le digo, bueno, o sea, agarrar los datos y dividirlos en 3 grupos. Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo es, o sea, de cada uno de los grupos, va calculando como, bueno, cuál sería el centroide, o sea, va iterando hasta encontrar, digamos, un centroide bastante óptimo, y lo que hace es, o sea, para cada uno de los grupos, o sea, para cada uno de los datos, es ver la distancia que tiene. No sé, imaginemos que el centroide está acá. Lo que hace esto es, o sea, ver la distancia de cada uno de los puntos a ese centroide, ¿no? Y así, y para cada uno de los puntitos, o sea, de los datos, va haciendo ese juego y después los va clasificando en cada uno, o sea, agrupando en cada uno de los clusters. ¿Sí? Eso es en esencia. Más adelante podemos hacer, digamos, o sea, algunas sesiones sobre clustering. Eso puede quedar para agosto. Bien, entonces, yo digo, bueno, o sea, para hacer el cálculo de clustering solamente quiero, o sea, el nivel de satisfacción y el nivel de evaluación. Con la función scale lo que hago es, o sea, como normalizar los datos, o sea, es calcular, o sea, lo que hace la normalización es calcular la distancia entre, digamos, los puntos hacia su valor promedio. Y este es el algoritmo de clustering. Fíjense qué jodido que es. A veces me da bronca que sea tan fácil. Entonces lo que va a hacer esto es agarrar la tabla de test, o sea, agarrar mi tabla de datos, que es esta, y le va a decir, bueno, la fila 1 pertenece al clúster 1, la fila 2 pertenece al clúster 3, la fila 3 pertenece al clúster 1, la fila 4 pertenece al clúster 2, y así sucesivamente. Digamos, ¿en base a qué? En base, digamos, a la distancia al centroide de ese clúster. Después lo que hago es agregar estos clústeres ajustados, o sea, lo que yo calculé, se lo agrego, digamos, a mi dataset anterior, o sea, original, y lo agrego a mi dataset original y después lo uso para hacer el gráfico. Entonces yo acá veo en este gráfico, bueno, o sea, de todos los empleados, bueno, cuántos pertenecen al clúster 1, al clúster 2 es el verde y el clúster 3 es el celeste. Entonces yo lo que estoy viendo acá... Sergio, perdón, me perdí con el tema del centroide. Cada uno de los clústeres tienen como un centro que sería... ¿Qué estaría representando el centro de cada uno de los clústeres? Digamos, sería como el centro de ese clúster, digamos, o sea, es como la referencia o el ancla de cada uno de los clústeres. Es como el punto de equilibrio de cada uno de los clústeres, como para sería como, asimilarlo. digamos, el punto de origen, si se quiere, como para entenderlo de una manera. Digamos. O sea, por acá o sea, ¿se acuerdan de las sesiones, o sea, de las primeras sesiones que hablamos sobre estadística, el mes pasado, o sea, la primera sesión de junio? Una de las cosas que estábamos hablando, por ejemplo, respecto del promedio, o sea, es que de fondo lo que hay, digamos, o sea, en el cálculo del promedio es un cálculo de distancias. O sea, ¿qué tan cerca, digamos, está, por ejemplo, mi edad, o sea, 41, o sea, 40, digo, respecto de la edad promedio de todo el grupo del club, por ejemplo?
Entonces, esta idea de distancia, pues, por lo general, como que se replica en buena parte de los algoritmos, y es lo que vamos a buscar ver, o sea, en definitiva. Entonces, con muchos de los algoritmos, o sea, la regresión lineal, la regresión logística, por ejemplo, lo que está pasando de fondo, son, de alguna manera, o sea, hay como como mucha noción, o sea, como mucho cálculo de ir hacia una tendencia central, digamos, hacia una medida, digamos, o sea, que represente a todo. ¿Sí? Bien. Más o menos como los anillos del Señor de los Anillos, o sea. Ay, no la vi. Bueno, tenés que leer la parte del libro, o sea, eso. ¿Hay algún ñoño que se acuerde mejor que yo de esa parte de la frase del Señor de los Anillos? Sí, que dice un anillo, 12 anillos para las comunidades y uno para gobernarlos a todos. Claro, tal cual, digamos. Algo así. Ese anillo único, digamos, o sea, sí, bueno, o sea, empieza como, bueno, 7 anillos para la casa de los hombres, 5 para la casa de los enanos, 3 para los reyes elfos, y un anillo para gobernarlos a todos y atarlos en la oscuridad. ¿No? Wow. Ese anillo único que, o sea, que de alguna manera, o sea, tiene el poder sobre todo lo que hace de alguna manera dentro de nuestro cálculo del promedio, del centroide, de nuestra regresión lineal y demás, es buscar un valor que represente lo mejor posible a otros. Digamos, el centroide vendría a ser como el ojo del huracán acá, si se quiere. Digamos, es un valor teórico que va a representar, digamos, como el centro, digamos, o sea, de cada uno de los clústeres. Entonces, cada uno de los datos se va a estar reflejando en función de la distancia de ese centroide. Entonces acá siempre, o sea, la discusión está en los bordes, por ejemplo, digamos, en este clúster azul, o sea, yo sé que digamos, mi centro está acá, y esta gente que va a estar acá arriba es normal que esté, digamos, dentro de mi campo de alto desempeño y de alto nivel de satisfacción. Ahora, porque está en el campo verde, y en el campo azul y no en el verde, digamos, ya son como casos más límites, ¿no? Pero en definitiva, a mí lo que me gusta jugar es con esto, o sea, bueno, justamente con estos 3 grupitos que acá de alguna manera también se ven. Digamos, el grupo de la gente que se fue y que tenía bajo nivel de desempeño y de satisfacción, que está acá. El grupo que se fue de la gente que tiene alto desempeño y bajo satisfacción. Y bueno, y el resto sí está más nublado porque no... por una cuestión de que, bueno, también tenemos mucha gente que se queda en la empresa porque trabaja bien y porque está feliz con la empresa. Entonces, yo lo que hice acá fue un error, pues en realidad tendría que haber elegido el clúster 3 y elegí el 1, o sea, en vez de elegir la gente de acá, elegí este de acá. Que bueno, que también es un problema, digamos, o sea, bueno, yo cómo mejoro la satisfacción de este grupo, digamos, para que no se me vayan, digamos, gente que labura muy bien, ¿no? Eso entre comillas, o sea, significa salvarla como puedas. Dibujarla como puedas. Entonces yo quiero ver, bueno, o sea, simplemente, o sea, del clúster 1, de esta gente de acá, bueno, ¿qué tan bueno es el modelo? Entonces este no sería el top de los top, sería como el top de los infelices. Entonces hago mi matriz de confusión simplemente para este clúster. Y veo que mi modelo se baja 17%, o sea, el accuracy pasó de 78 a 61. Entonces, o sea, para este grupo de gente, mi modelo tal vez no es el mejor de todos. A ver, voy a ver si puedo hacer rápidamente. Sería... ¿Y qué haces en este caso, que ves que tu modelo no es el mejor para eso? Probás con otros y después vas haciendo ajustes. O sea, por acá otra de las cosas que nosotros estamos haciendo, y por qué quería ver también, viste, el tema de... y por qué quería ver también, bueno, el tema de selección de variables.
justamente ver, bueno, cuáles son las mejores variables para nuestro modelo. Pues a veces nos podemos encontrar con que nuestro modelo, o sea, no es del todo bueno, pero cualitativamente por ahí sí. Por ejemplo, fíjense que para el clúster 2, o sea, para digamos, que sería, el clúster 2 acá sería el grupo verde, o sea, la gente que está, digamos, más feliz y de alto desempeño, digamos, el accuracy es del 84%. O sea, es un 6% mejor que, digamos, o sea, mi modelo general. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hay que, ¿viste?, empezar a elaborarlas como para, digamos, analizarlas y desmenuzar los resultados como para ver, O digamos, sea, vas ajustando por grupo el modelo, digamos. sí. Listo. ¿Pero por qué? O sea, yo, o sea, de la gente que se va, digamos, por acá, digamos, con este grupo, o sea, por ahí es como un problema mucho más complejo, y el hecho de que, o sea, ahí habría que analizar, digamos, o sea, porque, por ejemplo, lo que decía Adrián, o sea, yo sé que de mi grupo más alto, de mi decil más alto, de la gente que tiene más probabilidades de irse, no me da lo mismo, o sea, que, no sé, una persona que me gasta, digamos, un cliente que me gasta $1 millón, que otro que me gasta 100.000 pesos por año. Digamos. Entonces, ¿por quién voy a hacer más esfuerzo? Claro, por ese del millón, digamos. En este caso, el de más empeño, que se está yendo igual, porque no está contento. Claro, entonces por ahí habría, o sea, uno después, o sea, tiene que tomar decisiones. Pues yo, a ver, por ejemplo, digamos, en este dataset tengo más o menos un 20% de la gente que se va, o sea, el 20% de 15.000, o sea, alguien que sea rápido con las cuentas. 15.000 por 0,25. O sea, yo tengo, o sea, digamos, en mi dataset 3.750 personas que se van. En promedio por año, ponele, ¿no? Entonces, a ver, yo como empresa, ¿tengo plata para hacer un ejercicio de rotación, de retención, digamos, o sea, un plan de acción de retención para los 3.800 empleados estos? Capaz que sí, pero la verdad que este grupo, o sea, no me interesa que se quede. Entonces ya acá tengo, o sea, un poquito menos, o sea, ya voy tomando como decisiones con un poquito más de inteligencia, o sea, no estoy, digamos, o sea, tomando decisiones al azar y bueno, Claro, salieron manotazos. digamos, Claro, o sea, ahí unos datos, ¿cómo se dice técnicamente? Lo digo criollo. Como una métrica que es interesante cruzarle a eso, o sea, en una muestra de 3.500 pibes que potencialmente se te podrían ir, y yo te digo, bueno, la verdad que no tengo plata para hacer acción sobre eso, para todos. Entonces ahí puedes empezar a filtrar por key people, ya sea por potencial o por desempeño, o le podés cruzar una métrica que hoy en el contexto, digamos, mundial de tanta atención en las organizaciones, es el ROI que esa persona te reporta al negocio. sí. Donde, o sea, vos tenés, bueno, cuánto es el porcentaje de facturación que esa persona genera en la organización. O sea, acá hay que ponerse como súper fríos, no pensar en el individuo y concentrarnos únicamente en el número, ¿ok? Pues si no nos agarra a lo que trabajamos en el área humana, nos agarra como la emocionalidad, que nos teñimos de nada, estoy viendo el número más allá de quién. Y está bueno porque entonces vos decís, listo, si yo no puedo actuar sobre 3.400 potenciales que partirían, sí puedo hacerlo, no sé, a lo mejor en 500, y de esos 500 va generando distintas categorías. Para mí está muy útil esto. Claro, hay que ser pragmático, porque no es lo mismo, no sé, digamos, que se me vaya alguien de sistemas que de recursos humanos. Digamos. Total. Y también le podés meter, no sé, como otra variable, ponele que no sea un key people, ¿sí? Pero que vos sabés que el tiempo de reposición de esa persona te va a llevar mucho tiempo. Entonces vos decís, bueno, listo, a lo mejor no es un key people, pero la verdad que si la persona se va y tengo que cubrir el puesto, tardo 90 días, y esos 90 días de un puesto vacío
impacta a nivel organizacional y después otro montón de variables, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Gracias. Tal cual. Así, bueno, Un gusto. eso es digamos, como uno de los pasos siguientes a realizar. Sergio, y ahí tú usaste 3 clusters porque veo en el código que lo pusiste, pero o sea, no sé si te ha pasado, por ejemplo, para subir esos niveles y que funcione mejor en el top de top, podríamos empezar a intentar haciendo de repente 5 clusters o algo más, cosa que separa de repente un poco y se queda con el top más selecto, por así decirlo. Sí, tal cual. Es una manera también de seguir probando otros modelos. No sé, vamos a poner 4. A ver qué pasa. Porque ahí imagino que entra la experiencia de saber como qué es lo que estás viendo, ¿no? Porque ahorita lo veo y entiendo, pero realmente digo, si yo lo tuviera que armar, ahorita estoy perdida totalmente. Sí. Mira, ahí tenés, o sea, con 5 clusters. A ver, para que volvamos a hacer otra cosa. ¿Cuál era la idea de los temas? Sergio, creo que no estamos viendo igual nosotros, por las dudas. No, lo estamos viendo a ver. Estamos con la presentación. Acá está. Ahí va. Ahí está. Digamos, ahí está con 5 clusters. Ah, Digamos, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y acá tenemos otro. Pero esto es tan fácil como cambiar la cantidad de K, o sea, el K en este caso es la cantidad de cluster que vos querés. Entonces yo quiero 6 clusters y lo hago así. Bueno. Pero sí, también, o sea, se puede ir ajustando más, o sea, con 5, con 4. Ahí está el gráfico con 4 clusters. Ya tenés como un ajuste más. Con 5 ya te empieza a discriminar un poquito más el top de lo top. Pero es simplemente cambiar, digamos, o sea, la cantidad de grupos que querés. Pero sí. Vamos con 3, a ver. Esto no. Ah. Pues otra de las cosas que empecé a hacer es, bueno, o sea, empecé a elegir variables. O sea, digamos, para ver, justamente con las curvas ROC, lo que estaba tratando de ver es modelo con 2 variables. Corrí solamente el modelo con satisfacción, o sea, la regresión logística la hice con el nivel de satisfacción y con el salario. ¿Sí? Para ver qué pasaba con eso. Entonces después, bueno, corría de vuelta todos los datos, o sea, todo el proceso otra vez. Y por ejemplo, el accuracy, o sea, es un poquito más bajo en este caso. Pero una de las cosas interesantes que vi acá es, vieron que, o sea, al principio, o sea, yo les dije que yo soy un quilombo, o sea, me decían que prolijito mi código, todo eso. Bueno, no. Dale, está un poquito colgada esta.
sea, el modelo, por ejemplo, el modelo solamente con 2 variables, o sea, tiene un accuracy un poquito más bajo, pero fíjense que tiene una ganancia un poquito más alta. Entonces, cuando tu modelo no es tan bueno, por ejemplo, y es lo que tenés, por eso, digamos, o sea, un poco el meme que aparecía ahí en el fondo, lo pasé un poco rápido. O sea, todos los modelos están, o sea, son erróneos, o sea, están mal, pero algunos son útiles. Digamos, este modelo de regresión logística por ahí, o sea, no es el mejor, o sea, en comparación con el Random Forest, pero por ejemplo, o sea, le podemos como tocar pequeñas cosas como para ir mejorándolo, viste, un 2%. Y esas son, digamos, después las cositas que vamos mejorando. Fíjense, en el 20, o sea, en el decil 20, nosotros tenemos un lift de 2,63 versus un 2,5 que teníamos antes. Y acertamos un 2%, digamos, o sea, más de casos que digamos, con todo el modelo general. Y eso a su vez, o sea, la ventaja que nos va a traer, digamos, es que nosotros podemos trabajar, o sea, es más fácil interpretar lo que está pasando, digamos, o sea, si se me va por salario y si se me va por nivel de satisfacción, es lo mismo que gestionar esas 2 variables, que es gestionar, no sé, la cantidad de horas que trabaja, la cantidad de proyectos que trabaja, la cantidad de accidentes que tuvo, el tiempo que tiene de trabajo en la casa, digamos, ya son como un montón de variables con las que tenés que hacer malabares. En cambio, cuando tu modelo es lo más sencillo posible, son menos las variables con las que tenés que trabajar. Entonces, una de las cosas que quería ver con la curva ROC era ver si lo encuentro acá rápido. El barkinf. Era esto de ver, bueno, justamente cuáles son las variables más interesantes. Pues en realidad lo quise ver con la regresión logística, pues, pero bueno, con Random Forest, eso sí lo vimos. Digamos, en la última sesión que nosotros tuvimos, digamos, hay una función, o sea, que te puede decir, bueno, digamos, la importancia de las variables dentro del modelo de Random Forest. Eso también son cosas que hay que tener bien en cuenta. Así que, bueno, eso. Digamos, eso es lo que tenemos para hoy. Preguntas, comentarios que quieran hacer. Sí, yo tengo una pregunta con el tema de la cantidad de data. Por ejemplo, en este caso creo que la comparaste con los modelos del año pasado, pero cuanto más, digamos, yo tengo datos desde 2012, ¿me conviene poner todos los datos desde 2012 o para ahí solamente los últimos 2 años ya estaría? Bueno, eso es prueba y error en realidad, porque a veces también una de las cosas que tiene que evaluar es, bueno, o sea, qué tan parejos fueron los años, ¿no? En Argentina es difícil hacer, o sea, modelos tan largos. Pues las cosas te cambian de gobierno a gobierno, digamos. O sea, toda la información de este año también como que va a ser muy excepcional, digamos, lo que va a generar. Entonces, o sea, es mucho prueba y error ahí. O sea, después, bueno, dependiendo de quién venga este mes, porque estoy hablando digamos, con la gente de Arladies para que nos den la charla sobre GitHub. Dependiendo del perfil de la persona que venga, si es más dura o menos dura, le podemos hacer todo este tipo de preguntas. Claro. Así que bueno, entonces, grupo integrante 1, integrante 2, integrante 3.
La idea es que, bueno, en esta planilla, que ya está, digamos, en la carpeta del club, digamos, en la carpeta de Julio, demonios. Ya vayan, digamos, o sea, poniéndose, digamos, o sea, en cada uno de los grupos, o sea, por ahí, o sea, tengan en cuenta también usos horarios, sobre todo para que Giovanna y Alitu no hagan grupo, porque si no, no estén en el mismo grupo. Creo que la única salvedad que tenemos pues, son los usos horarios más extremos que tenemos. Pero ya vayan poniéndose acá. O sea, yo ahora lo que voy a hacer es poner digamos, un documento en donde estén los links de los dos problemas, para que lo vayan trabajando en conjunto, y también voy a poner las consignas. Así que eso, digamos, en el día de hoy ya lo van a tener. Pero bueno, la idea sería, o sea, la idea es que durante todo este mes, o sea, por lo menos en las próximas 2 semanas, lo vayamos viendo. Así que bueno, ¿quiénes son los primeros? Sergio, yo en mi caso, te habla Carla, estoy muy verde, pero tipo niveles, nada. Bueno, es justamente lo que queremos hacer digamos, lo que busco de que lo hagamos en grupos. O sea, así que no te preocupes por eso, porque o sea, la forma en la que vas a aprender es practicando. Bien, bien. Así que Les aviso a mis futuros compañeros, a mis potenciales. sí. Que avisan. No, aparte vi que te vas a anotar en el curso de Power BI, Sí, así que ya cosas más ya analíticas está. también más importantes. Pues también, o sea, este es uno de los temas que, a ver, ¿qué es lo que busco digamos, con esta comunidad? Digamos, que, digamos, con el correr del tiempo nosotros, digamos, ganemos mayor capacidad de análisis, o sea, y que podamos, o sea, ganar mayor capacidad, digamos, como para no depender de otras personas para que nos hagan los análisis. Pero después hay un montón de cosas en donde, por ejemplo, yo o sea, lo que más aporto en mi emprendimiento es mi conocimiento de recursos humanos. Claro, tal cual, sí, sí. Y es, o sea, después, bueno, toda la parte de comunicación, digamos. O sea, y eso fue fundamental. Entonces, o sea, no tengan miedo, o sea, si saben poco de R, no se preocupen, o sea, que eso lo van a ir aprendiendo. Y piensen que yo sé casi tanto como ustedes. O sea, todo este tema de game, de Leaf, de Random Forest, o sea, Random Forest nunca había hecho en mi vida, o sea, son cosas que, digamos, voy preparando, o sea, voy estudiando y que voy, o sea, explicando lo mejor que puedo, o sea, que en cada una de las sesiones. Bueno, sale bastante bien. Y algo, una de las cosas que, no sé quién era la que dijo que sabía poco, yo me sumo al club. Vamos, sí. Y si nos basamos en la pedagogía, la mejor manera de aprender, o dos de las mejores maneras de aprender, es la primera, haciendo, y la segunda, enseñando. Porque vos para enseñar tenés que estudiar, o por lo menos tratar de conceptualizar lo que vas a contarle a un otro. Así que aprenderemos todos juntos, chicos, haciendo. Gracias, qué genial. Sí, 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 sí. Somos varios, así que tranquilos. Sí, gracias por eso, que yo también me sumo a ese barco. Estamos, creo que todos. Que lo- en la misma. Sí, por eso dice, o sea, un poco la idea de tener 2 problemas, o sea, que en realidad me quería hacerlo uno, pero bueno, al final me parece que está bueno tener 2, que uno puede elegir, bueno, o sea, nos quedamos con la parte más descriptiva, o sea, por ahí, bueno, ver lo que van a tener que sí es salir a buscar, bueno, cómo fue el ranking de Fortune del 2016, porque lo que nosotros tenemos es el 2017. Entonces, la idea es analizar, bueno, estas empresas que aparecen en el ranking de las empresas más diversas, ¿mejoraron del 2016 al 2017? No, es un poco la idea, o sea, la idea de responder. Entonces, bueno, ahí van a tener que ustedes buscar la forma de ver justamente cómo mostrar eso, si vale la pena o no vale la pena invertir en diversidad, y cómo les fue a las empresas que sí lo hicieron. Y el otro sí es una cuestión más
predictiva, en donde lo que voy a buscar es, o sea, que pretendo que hagan es primero el análisis exploratorio, después el modelo, y después, bueno, cómo puede ir, o sea, mejorando el modelo, o sea, de lo general, digamos, bueno, cómo lo pueden hacer para que mejoren, no sé, tal vez 2 o 3 puntos. Esto de pasar del, no sé, del 78 al 80, cómo llegamos del 78 al 80 al modelo que elijan, digamos. ¿Sí? Y Bien. por ahí la recomendación es que justamente, o sea, se reserven, no sé, un 20 o un 10% de los datos como para hacer una competencia y ver, bueno, si ese modelo que ustedes, digamos, practicaron con los datos de entrenamiento y de test, funciona en datos nuevos. Así que bueno, esa es la recomendación. Pueden probar también, o sea, el cross-validation. La idea es que al nombre del grupo le pongan un nombre divertido, o sea, ¿sí? Así que eso después lo conversan. Creo que en Slack, o sea, ustedes pueden armar un canal propio para su grupo, como para comunicarse internamente. Yo puedo, o sea, no sé, tengo como varias manías, digamos. Una de esas manías que tengo es que trato de usar WhatsApp lo menos posible porque lo detesto. Me parece Es genial, me es parece muy genial invasivo. Slack. Y por ahí Sí, sí, en sí. Slack pueden armarse un canal, si no lo pueden armar me avisan y yo veo, bueno, de creárselo para ustedes. Y listo. ¿Sí? Sergio, solo una última pregunta. ¿Esto es para el fin de mes o para la semana que viene, el No, proyecto? para fin de mes, o sea, para fin de mes. Ok. Por eso, la semana que viene, o sea, lo que vamos a ver es, o sea, un poquito de informes, o sea, con Markdown, más que nada como la sintaxis, cómo trabajar con los códigos en, en este tema. La idea del 18 de ver GitHub es que eso lo puedan publicar, ¿viste? Y de alguna manera también poder aprender a... Bueno, si quieren ahora les paso un video para que lo spoileen y que puedan trabajar, digamos, en un script en conjunto. Pero, o sea, mi objetivo para este mes, o sea, es que, digamos, podamos, o sea, mostrar, o sea, el trabajo, ¿no? Que ya, digamos, que termine el mes y no solamente mostremos la fotito en LinkedIn, o sea, de nosotros en Zoom, sino que podamos mostrar también, o sea, además de esa fotito de Zoom, digamos, el resultado de un trabajo nuestro, digamos. Bueno, Y- estás criticando mi fotito, ¿no, Sergio? ¿Eh? Estás criticando mi fotito, ¿no? No, pero fíjate, o sea, o sea, pensá qué tan grosso, o sea, qué tan grosso sería, o sea, que puedas mostrar, o sea, Tal cual. realmente, o sea, un gráfico que hiciste vos, una predicción que hiciste vos, cuánto más poderoso va a ser eso, que solamente mostrar la foto de Zoom, digamos. Claro. Me Sí, encanta la foto La de foto de Zoom. Zoom la compartimos igual, Sergio. Sí. O sea, Hay que ayudar al algoritmo suban de en este YouTube. momento, a pesar de que Sergio dice que esto es... Sí. Sergio, mirá cómo compartimos la fotito de Zoom, ponemos. Sí, por favor, o sea, por favor, háganlo. Háganlo. Así que bueno, nada, eso. No, totalmente, está buenísima esa idea. A mí me gusta mucho. Además son sistemas que los escucho nombrar, no sé, haciendo cursos de selección de recruiter y que les recomiendan que ellos expongan sus trabajos ahí. Entonces poder hacerlo, digamos, desde nuestro lugar y desde nuestra materia, Está genial. quizás para más innovadores, está buenísimo. Sí, sí, no, es buenísimo. De hecho, o sea, Markdown, o sea, después tiene, o sea, Markdown va a ser como digamos, como un recurso madre para muchas cosas, o sea, no solamente para compartir, o sea, Markdown también es como la base, como para escribir libros, como, no sé, ciencia de datos para gente sociable, por ejemplo. Se puede hacer, o sea, blogs, o sea, directamente desde Markdown. O sea, al principio es re choto, o sea, porque, o sea, vos, por ejemplo, no sé, para armar las presentaciones, una de las cosas que me pasa, cuando armo una presentación en Google o en PowerPoint, o sea, muchas de las veces lo que hago es duplicar la presentación y la diapositiva, y ya tengo, digamos, o sea, como la estructura
de la diapositiva y del gráfico, o sea, lo mismo que insertar un gráfico y cambiar el tamaño y cosas por el estilo. Eso en PowerPoint y en Google, o sea, en las presentaciones de Google es re fácil de hacer, o sea, y yo paso mucho tiempo haciendo esas cosas, tengo una adicción a PowerPoint, o sea, es algo que siempre reconozco. Y armar las presentaciones en Saringan es poner el título, o sea, escribir el código para poner el título, escribir el código para pasar de un slide a otro, escribir el código para que me ponga el color del fondo de otra manera, y demás. Pero en definitiva me ahorro muchísimo tiempo, porque en vez de hacer el código, la explicación, el código explicado y demás, hago todo en uno y ya eso lo comparto y lo uso, digamos. O sea, así que en definitiva después a la larga, o sea, se gana muchísimo con eso. Bueno, pero es lo mismo que con R, o sea, al principio no entendemos qué pasa, digamos, o sea, qué función era, qué paquete era, digamos, y después con el tiempo te va saliendo mucho más prolijo y no puedes salir de ahí. O por lo menos lo que me pasa a mí, o sea, yo Excel casi lo toco poco y nada hoy. Es cierto que cuando empezás es como que te da curiosidad y como que ves que cada vez es más grande, entonces sí me pasó eso. Quizás me costó sentarme porque era como demasiado ajeno, y una vez que me senté, bueno, es como que puedo repasar y como que me gusta buscarle la vuelta y entenderla, y eso sí comparto que en R por lo menos me está sucediendo. Sí. Así que bueno, gente, los dejo, los libero, vayan a comer, espero que coman rico. Y bueno, estamos en contacto. Ya ahora en un rato subo los datasets, los links de los datasets. Usen el canal de auxilio para lo que necesiten. Y ya vayan armándose. Póngale al grupo un nombre copado, o sea, diviértanse con eso también. Bueno. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Buen fin de Chao, semana. chao. Buen fin de. Que tengan un buen fin de. Buen fin de. Chau, chau. Chao.